desde el lugar donde estés, ¿no? Como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hermano, mira, abuelo, ¿no? Abuelo, abuela. Dios quiere usar los principios fundamentales de la palabra, es aplicada hoy en día. Hoy día quiero hablar sobre la familia de Noé. De Noé. ¿Escuchó usted de Noé? ¿Qué se acuerda de Noé usted? ¿Qué se acuerda? ¿Ah? El arca. El arca, ¿no? El diluvio, ¿no? El diluvio. Entonces, Noé tenía una familia que fue salvada. Fue salvada. Este hombre no era perfecto, pero caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Y Dios puede dar gracia a una persona, por esa persona, la familia, que eso es alcanzada, ministrada, salvada por la fe de quién, de una persona que influye a los demás. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Encuentre por favor en su Biblia. ¿Lo encontró? Amén. Ya. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8? Lo leemos todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3, ¿qué dice? Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué más sigue? Versículo 6, ¿qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué más sigue? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando dicen amén. Hermanos queridos, observamos nuestra generación, observamos nuestra sociedad, las noticias que hay, ¿verdad? Noticias por acá. Ya prácticamente la maldad se ha normalizado, ¿no? Un muerto más, dos muertos, ya está normalizado. La extorsión, el sicariato, como que ya se normalizó ya. Ya, ¿no? Ya como que se normaliza el asunto. Ya el pecado, la maldad se normaliza. Usted camina por la calle, ve usted ahí en los postes, ¿no? Amarre, ¿no? Brujo, bruja, hago el servicio, ¿no? Curanderos. Y todavía pone, ¿no? Primero hago el trabajo, luego paga, dice. Hasta con garantía, ¿no? Hasta con garantía, mira, eso ya se normalizó ya. Cuando comenzamos a poner los postes, nos escandalizábamos, ¿no? Pues es posible, etcétera, etcétera. Pero como que se va normalizando. Y cuando se va normalizando quiere decir que estamos perdiendo sensibilidad. Esa es la gran verdad. Ya las familias pierden sensibilidad, ¿correcto? Ya los hogares pierden sensibilidad. Y tenemos una familia en medio de esta sociedad. Y todos nosotros somos influenciables o influenciamos a los demás, de todas maneras. Entonces, aquellos que criamos hijos, aquellos que somos abuelos y abuelas, podemos decir, ¿qué nos espera los próximos años? ¿Habrá familia que podrá mantenerse firme a pesar de la tanta contaminación? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios va a preservar una familia si hay alguien que comienza a caminar con Dios. Ese fue el caso de Noé. Eso dice la palabra. El Señor dice, se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y dice que estaba a punto de ¿qué? De raer. O sea, estaba a punto de ¿qué? De destruir todo lo que había creado.
Pero, dice el verso 8, pero, o sea, la palabra pero, ¿qué significa? Que todo lo anterior, ¿no? Toma una pausa y como que niega lo que había dicho. Pero, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Pero, o sea, quiere decir que por Noé, toda la creación fue tenido aquí a una nueva oportunidad por Noé. Pero Noé halló gracia. ¿Y qué se salvó? Una familia. Un grupo humano, ¿verdad? Un grupo humano. Y por ese grupo humano, la humanidad continuó. Porque los demás, ¿qué fueron? Exterminados. Hasta los animales. Dice ahí, ¿qué cosa? ¿Rayaré a quién? A los hombres, desde el reptil, la bestia, todos. Hasta la mascota, ¿no? Todo desapareció, todo desapareció. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es la cabeza de la creación, tiene una responsabilidad. Entonces, por Noé, Dios le dio una oportunidad a la creación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuando hay ¿cuál es el principio espiritual acá? Va a haber maldad, hay contaminación. Pero cuando una persona de la familia decide caminar con Dios, Dios tiene gracia para esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo, ¿qué le decía al carcelero de Filipos? ¿Qué le dijo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. O sea, por la gracia del Señor, por esa persona que no es perfecta tampoco, pero decide caminar con Dios, por esa persona, Dios tiene gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. Inmerecido. Muy bien. Entonces la historia del diluvio no solamente es una historia de juicio, es también la historia de la gracia de Dios, la obediencia de un hombre y la preservación de una familia. Por una familia. Dios puede preservar una familia cuando encuentra a un hombre, a una persona obediente. No perfecta, obediente, ¿no? Quiere andar con el Señor. Y eso es lo que vemos en este texto que hemos leído. Mira lo que dice en esos textos que hemos leído del 5 al 9. Dice la palabra, verso 5, ¿qué dice? 6:5, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era poca, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren la profundidad de la corrupción. El texto dice mucha maldad, mucha, no poca, mucha maldad, abundante maldad. Dice todo designio y dice de continuo. O sea, no era esporádico, no, permanentemente era la maldad. O sea, la corrupción, ¿qué cosa era? Era moral, social, espiritual, interna del corazón. Y la palabra designio en el hebreo es la palabra yeser, que significa intenciones, inclinaciones, formaciones internas del corazón. Mire, hermano querido, por eso que dijo el Señor Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice la palabra que del corazón salen cosas, los malos pensamientos, dice Mateo capítulo 15, verso 19. El Señor Jesucristo va a decir que del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Del corazón, dice la palabra que hemos leído en el Génesis, de su corazón que salía malos pensamientos, designios, ¿no? De su corazón, dice la palabra. Oye, hermano querido, ¿eso no se parece a nuestra sociedad? ¿No se parece? Que sale nuevo, inventores de males, sale ya, nuevo, sale, ¿no? Sale. Como que sale una serie, ¿no? Una primera edición, ya comienzan a hacer tal cosa. Terminó esto, ¿verdad? Cambiamos a otra edición, ¿no? A otra serie de cosas. Van apareciendo cosas nuevas,
van cambiando las cosas. Es decir, la maldad se va, ¿qué cosa? Se va renovando, se va reinventando. Ahora ya hablamos de una organización, ¿no? Hay organizaciones que manejan logística, manejan toda una administración. O sea, la cosa es muy profunda, enraizada. Y sabemos nosotros que el gran problema de nuestro país, ¿cuál es? La corrupción. Es el gran problema. Hasta se ha legalizado, inclusive ya se ha hasta legalizado. Y hermanos queridos, mira, hoy día hay mucha información, pero poca sabiduría. Mucha tecnología, pero poca santidad. Mucha apariencia, pero poco comunión con el Señor. Esa es la realidad de Noé. Parecía esta realidad. Y el Señor va a decir bien claro que los últimos tiempos será como los días de Noé. Así es la palabra. Maldad, corrupción, se casará, se volverá a casar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y son los señales de los últimos tiempos. Pero qué bonito, ¿no? En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuánto dicen conmigo? ¿Cuánto podemos leer este texto tan maravilloso? Verso 8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de la oscuridad, en medio del pecado, había una luz, ¿no? Una luz, hay un hombre. Ese hombre, ¿no? Él es, qué bonito. Él es, qué bonito. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito cuando hay un remanente, una persona. De repente es el único de la familia. Qué bien. No te sientas mal porque eres minoría, de una manera. No te sientas mal. Yo tenía un alumno, viene de un barrio difícil de Lima, no le voy a decir qué barrio es. Me dijo el nombre, oye, ¿sí? Sí, barrio bien conocido de Lima. Bien complicado. Me dijo, profesor, yo soy el lunar del barrio. Soy el lunar. ¿Por qué el lunar? Soy el único que está estudiando. Todo lo demás no estudian. ¿A qué se dedican? A la delincuencia. Lo que a veces le he dicho de forma jocosa, ¿no? Todo, el tatarabuelo, el abuelo, la madre, el padre, los niños, hasta el bebito, ya está allá. Malogrado. Yo soy el lunar de... Le felicité. Qué bien, le digo. Porque tú puedes ser Noé, ¿no? Pero por ese muchacho, Dios tiene gracia. ¿Puede tener gracia para quién? Para todo ese barrio. Para toda esa familia, mi hermano querido. Dice la palabra, pero Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Aunque, mira que todos corrían hacia el pecado, Noé caminaba con Dios. Y la palabra gracia es una palabra muy interesante, ¿no? Viene de la palabra hebrea chen. Y la palabra hebrea chen significa favor inmerecido, aceptación divina, benevolencia soberana. Mira, Noé no fue salvo porque era perfecto. No era perfecto, Noé. Fue transformado porque Dios derramó gracia sobre él. Ese era Noé. También era un pecador. Una persona común y corriente como todos nosotros. Pero entendía que había un Dios perfecto y santo. Y él decidió caminar con el Señor. Amén. Dice verso 9. Génesis 6, 9. Mira lo que dice la palabra. 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué cosa? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Diga conmigo, con Dios caminó Noé. Nuevamente,
Con Dios caminó Noé. ¿Usted caminó con alguien? Cuando usted tenía a sus hijitos, no la agarraba de la mano, usted lo llevaba caminaba con la mamá, con el papá, ¿no? Los enamorados agarrados de la mano, no caminan así de la manito. Los esposos. No puede dar una imagen, ¿no?, de lo que es caminar con Dios. Dice la palabra, Noé, cosa era justo. ¿Qué significa justo? Recto delante de Dios, íntegro en conducta, alineado con la voluntad divina. No significa perfección absoluta, significa una vida orientada hacia Dios. Una vida orientada hacia Dios. Dice la palabra caminó con Dios. ¿Qué significa caminar? Del hebreo alak, de caminó. Es andar continuamente, vivir en comunión, caminar en dirección constante. Mire, hermano querido, Noé nosotros tuvo una experiencia emocional. Él era perseverante, permanentemente ahí caminando con el Señor, con sus luchas, con sus victorias, ahí de repente frustrado, a veces de repente, ¿no? Con ese fervor, ¿no? Con ese fervor del Señor, esa comunión con Dios, y de repente con sus dificultades familiares. Pero Noé caminó en dirección con el Señor, tuvo una vida de comunión perseverante. ¿Cuántos dicen amén? Perseverante. Ayer hemos hablado con los jóvenes, ¿no?, de la perseverancia. La iglesia primitiva perseveraba, dice la palabra. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, unos con otros, dice la palabra, en el partimiento del pan. La perseverancia, hermano querido. ¿Qué caracteriza una fe genuina? ¿Qué cosa? Perseverante. Y caminar con Dios, ¿qué nos habla? De perseverancia. Amén. De perseverancia. Permanentemente usted está caminando con el Señor. Usted está disfrutando del Señor, sus hijos, su esposa, sus nietos, sus generaciones, mi hermano querido. ¿Será qué cosa? Tocado por el Señor. Hermanos queridos, el liderazgo en la familia no empieza de repente viniendo acá al culto, tiene su lugar y gloria a Dios por eso. ¿Dónde empieza? En una comunión con Dios, en una caminata diaria con Dios, en una caminata. El problema de muchos hogares no es falta de recursos, es falta de caminar con el Señor. Caminar con Dios. Conversar con Él. Temprano, ¿no?, oramos a Dios, salimos, caminamos con el Señor, ¿no? Y Dios te habla, Dios te toca. Fallas, 1 Juan 1:9, ¿no? He fallado, Señor. Efectivamente, esto se llama pecado. La carne quiere suavizarlo. No, voy a crucificar mi carne y voy a decir que este es pecado. Punto. Delante del Señor. ¿Verdad? ¿Y qué hace el Señor? Dios actúa. ¿Cómo se llama eso? Caminar con Dios. Noé caminó con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando un hombre realmente camina con Dios, ocurre algo inevitable. ¿Qué ocurre? Aprende a escuchar a Dios. Aprende a discernir al Señor. Y eso dice la palabra. En el verso 13, mira lo que dice el verso 13 de Génesis 6, capítulo 6, verso 13, ¿qué dice? Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da todas las instrucciones, hasta las medidas le da, ¿verdad? Le da las medidas. Dios le habló ¿a quién? A Noé. ¿Cómo le habló? Audiblemente.
no había escritura todavía. Dios le habló a Noé. Y Noé pudo discernir, ¿qué cosa? Que no era su imaginación, que no era un sueño cualquiera. ¿Qué discernió Noé? Que era Dios, que le estaba, ¿qué cosa? Hablando. Cuando dicen amén. Estaba hablando. Noé aprendió a escuchar a Dios, a obedecer la voz del Señor, mi hermano querido. Miren, ¿cuántas veces obedecemos solo cuando todo tiene sentido? En el tiempo de Noé, dicen los estudiosos, no había lluvia. ¿Por qué no había lluvia? Porque había un vapor que salía y regaba toda la tierra. Eso dicen los estudiosos. No había lluvia. Nunca antes, ¿qué cosa? Había habido señales de que algo parecido iba a pasar. Y eso dice Hebreos capítulo 11, hablando de Noé. ¿Noé qué cosa era? Un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era Noé? Un hombre de fe. Y es por eso que él está dentro de Hebreos 11. El versículo 7 de Hebreos 11, mira lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, mira lo que dice, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué dice la palabra? Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Quién era Noé? Un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, un hombre que confiaba en ¿quién? En Dios. ¿Qué dijo Dios? Hazte un arca. La Biblia no nos dice si él era experto constructor de arcas, ¿sabes? No nos dice. Pero dijo, hazte un arca. No llovía. Nunca antes, según estos textos, había llovido. No conocían la lluvia. ¿Y cuántos años demoró la construcción del arca? Algunos dicen 120 años. Algunos a unas posturas. Y otros dicen entre 70 y 100 años, hermano querido. ¿Te imaginas? Un tremendo, ¿no? Una tremenda nave, construyendo, ¿no? ¿En medio de quién? En medio de una sociedad malvada. ¿Te imaginas de la burla? ¿Te imaginas la sátira? ¿Te imaginas? Oye, estás acá, ¿qué estás haciendo? No, que va a llover. ¿Qué cosa es lluvia? Nunca ha llovido. Va a caer agua. Va a caer agua del cielo. Del cielo va a caer agua. Seguramente la gente se burlaba de Noé. No hay sentido, no hay lógica, no hay razón. Y dice la palabra que Noé escuchó la voz de Dios. Y Noé discernió, ¿qué cosa? Que era la voluntad del Señor. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. A ver, diga conmigo, obedeció. ¿Qué hizo? Noé obedeció. ¿Cuántos acá obedecen al Señor? ¿Ah? Obedece al Señor. Y si no obedeces al Señor, dile, Señor, perdóname porque soy un desobediente, ¿no? Límpiate, Señor. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a perdonar y te va a quitar esa desobediencia. Así actúa Dios. Así actúa Dios, hermano querido. Nada más. Y hermanos, miren, dice la palabra que dijo, haz un arca. Y la palabra arca aparece 2 veces en la Biblia. Es la palabra hebrea tebá. Aparece en el arca de Noé y aparece en la cesta de Moisés. ¿Se acuerdan la cesta de Moisés? Le puso, ¿no? Igualito la fatió, ¿verdad? Hizo todo con junco, lo hizo y lo puso sobre mito y lo... Ya.
2 veces se menciona esta palabra en el arca de Noé y en la cesta de Moisés. Y este instrumento es para qué? Para preservar, para salvar divinamente. ¿Para salvar divinamente a quién? Al hombre y a la familia. El arca no era un invento humano, es la provisión de Dios. Amén. Es la provisión del Señor. Y dice la palabra, versículo 7, capítulo 7, verso 1 de Génesis, ¿qué dice? 7:1 de Génesis, ¿qué dice? Amén, amén. Dice así la palabra, ¿no? Verso 22, ¿qué dice? 6:22 de Génesis, ¿qué dice? Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, dice la palabra, hizo conforme a todo. Habría conmigo a todo. ¿A todo aquello? De lo que Dios le mandó. No es que estos versículos me agradan. Esto sí voy a voy a obedecer. Los otros versículos no me agradan. No, esto no me agrada. No. O sea, dice la palabra que Noé obedeció en todo. No obedeció parcialmente. O sea, una media obediencia no es media obediencia, mi hermano, ¿no? No es media, ¿no? Mitad, ¿no? Mitad. ¿Estará bien o estará mal? Mitad. O sea, una olla de arroz bien cocinadito y el otro lado duro. ¿Qué le parece? Mitad, ¿no? Hecho de arroz mitad, ¿no? A medias, no. Dice la palabra que Noé obedeció ¿en qué? En todo. En todo. No parcialmente, no selectivamente, no cómodamente. Él obedeció en todo. Hermano querido, la autoridad espiritual de un padre, de una madre, de una persona de familia, no proviene de que yo grito más fuerte, no me impongo, grito, no. Sino es su testimonio, su integridad. Los hijos pueden detectar en nosotros defectos, sí, porque no somos perfectos. Pero también pueden detectar lo siguiente: su integridad, su perseverancia, su amor al Señor, su comunión con el Señor. Y hermanos queridos, eso tiene que ver con una fe auténtica. Hermanos queridos, entonces la construcción del arca tenía un fin, un propósito de parte de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 7, ¿qué dice? Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa. Qué hermosa escena, mi hermano. Qué bonito. Todo está que se derrumba, todo está que se cae, pero tu casa, por tu obediencia al Señor, por tu perseverancia en el Señor, tiene gracia delante de Él. ¿Y qué le dice? Entra tú y toda tu casa al arca. Bueno, hermano querido, Dios va a proveer. Persevera. Amén. Persevera en los caminos de Dios. Persevera. Y de repente, como hablamos el día de ayer con los jóvenes, a veces la parte emotiva está bajoneada, ¿verdad? Entonces, no quiero leer la palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a leer? Lee la palabra. Cuanto menos quieras leer la palabra, es el momento que más tienes que leer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuanto menos apetito tengas, cuando estés enfermo, y si no comes, te mueres, mi hermano. Tienes que leer la palabra, alimentándote de la palabra. Cuando menos quieres orar, ¿qué vas a hacer? Hay que orar. ¿Correcto? Me acuerdo cuando
cuando le aconsejan a la mamá, ¿no? Que han dado a luz, para que tengan más, ¿no? Más leche, ¿no? Para, ¿qué dicen? No, no tengo, ¿qué dicen los médicos? Que tu bebito succione. Aunque no tengas, que succione. Si succiona, vas a producir más leche, ¿verdad? ¿No es así? Igual es, si agarramos ese principio de la vida cotidiana a la parte espiritual, no quiero leer, lee, mi hermano. ¿Y qué dice la palabra? La palabra es viva. ¿Cuánto lo creen? Es viva y eficaz. Y cuando lees la palabra, esa palabra te dará ¿qué cosa? Vida espiritual. Amén. La palabra es santa, dice la palabra. Romanos va a decir que la ley es espiritual. Yo soy carnal, dice Romanos. La Biblia, la escritura es espiritual. Cuando más lo leo, más espiritual seré. Él me va a guiar en el camino. Entonces, hermanos queridos, persevera en las cosas del Señor. Persevera en las cosas de Dios. ¿Cuál es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Una casa, un título que tiene su lugar, la parte educativa, es válido, tiene su lugar. Pero sobre todo, mi hermano querido, es tu ejemplo espiritual delante de Dios. Cuando estemos en la culminación de los tiempos, usted verá a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Verá a su familia, ¿correcto? ¿Que ha sido qué cosa? Reservada, salvada. ¿Por qué? Por el Señor. Amén. Reservada. Mira, un padre no puede cambiar el corazón de una familia. No puede. Pero sí puede, cosa, modelar la fe, dirigir espiritualmente, enseñar la palabra, orar por ellos, llevarlos al arca. Amén. Llevarlos al arca. Es tu responsabilidad. Que tus niños, ¿qué cosa? Puedan, ¿qué? Recibir la palabra, la instrucción de la palabra. Y ellos conocerán a Dios. Amén. Conocerán al Señor y podrán ser, ¿qué cosa? Podrán ser personas en la gracia de Dios. Hermanos queridos, Cristo es el verdadero arca de salvación. Cristo. Cuando leía y estudiaba la palabra, vino a mi mente ese texto tan conocido de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios este mundo. Dios tuvo compasión de la generación de Noé, porque Noé obtuvo, ¿qué cosa? Gracia delante del Señor. Y por esa fe de Noé vino, ¿quién? El Salvador del mundo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿qué cosa es? El arca de Dios, ¿verdad? Es el arca de salvación. Es el arca de salvación. ¿Dónde estará tu familia? ¿Dónde estará tu familia en los próximos miles y millones de años en la eternidad? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Estos días estuvimos leyendo en Lucas, ¿no? El rico y Lázaro, en las oraciones en las casas. Y dice la palabra, ¿dónde se fue el rico? No se fue porque era rico, sino porque tenía un corazón alejado de Dios. ¿Correcto? ¿Y qué cosa era Lázaro? Un mendigo que pedía aquí que tenía y no le daba. O sea, el rico que tenía, su corazón estaba alejado del Señor. Y dice la palabra que ambos pasan a la eternidad. ¿Y el rico dónde se va? Al Hades. ¿Y Lázaro dónde se va? Al seno de Abraham, dice la palabra. ¿Correcto? ¿Y qué dice el rico que decía a su padre Abraham? No puedes mandar a alguien que advierta a mi familia, ¿no? Que le diga, por favor, que enderezca sus pasos. Y Abraham va a decir, el padre Abraham va a decir, tienen a los profetas, a la ley y los profetas. Si no escucharon, ¿no? Ni a Moisés ni a la ley y los profetas, ¿qué van a escuchar a este Lázaro que vuelva y hable con su familia? Mira, ¿de qué nos habla? Estos destinos eternos. La presencia de Dios
o donde no está presente el Señor. ¿Cuál es? El Hades, dice la palabra. ¿Qué es el Hades? El infierno. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. No se explica mucho sobre el infierno ahora, pero el infierno es un lugar de tormento, alejado del Señor. Entonces, ¿Jesucristo qué cosa es? El arca de salvación. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parecido al arca de Noé. Parecido, hermanos queridos. Hermanos queridos, mira, fuera del arca había muerte. Fuera de Cristo no hay esperanza. La pregunta final no es, ¿eres un buen hombre? Porque la moralidad no salva. La religión no salva. La tradición no salva. Solo Cristo salva. Cuando dicen amén, solo Cristo salva. Hermanos queridos, Jesús va a decir bien claro: yo soy el camino. ¿Qué más sigue? Yo soy la verdad. ¿Qué más sigue? Yo soy la vida. ¿Qué más sigue? Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. ¿Qué significa nadie? Ni siquiera uno, no, nadie viene al Padre si no es por mí. En la generación de Noé, nadie se salvó, los que no estuvieron en el arca. ¿Correcto? Todos sufrieron las consecuencias del pecado. Los que estuvieron en el arca fueron, ¿qué cosa? Salvados, nada más. La pregunta es, ¿estás en el arca de Dios? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Tu familia está en el arca de Dios, en Cristo Jesús? Si tú eres el Noé, tú eres el Noé de la casa, ¿no? El creyente de la casa. Yo quiero animarte a que sigas adelante, a que perseveres. Camina con Dios, camina con Él. Puedes ver de repente a tu alrededor mucha maldad, mucho pecado, mucha frialdad. De repente muchos retroceden, dejan los caminos de Dios. Pero si tú eres el Noé, Dios te está llamando. Sigue adelante, mi hermano. Porque por ti, tu familia te da gracia delante del Señor. Y tu familia será bendecida por ti. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie para orar. Póngase en pie delante del Señor. Vamos a orar delante de Dios. Cierra tus ojos delante del Señor. Estamos delante de Dios. En tiempos donde la maldad crece, en tiempos donde el pecado se va normalizando, Dios sigue buscando hombres, personas como Noé, en la familia, personas como Noé, hombres de gracia, hombres de comunión, personas obedientes, personas que conduzcan su familia hacia Dios. Y de repente puede decir: pastor, he fallado mucho. Recuerda que Noé no fue perfecto, pero caminó con Dios. Y cuando una persona camina con Dios, su hogar puede encontrar refugio en medio de la tormenta. No somos perfectos. La clave de la santificación es reconocer tu pecado, declararlo delante de Dios, ponerlo en el altar. Y la otra parte, Dios lo hace. Yo confío en eso, en una santificación progresiva,